Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Graham Stock. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conocé nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Graham Stock. Graham, un honor tenerte aquí en nuestro podcast. Es un honor estar contigo, Willy. Me encanta el podcast y, como digo, es un honor ser huésped. Graham, ¿cuándo te surgió la vocación por las finanzas? ¿Por qué te interesa, además, una región, emergentes en general, que queda muy lejos de tus orígenes en Inglaterra? Bueno, no sé todavía si tengo vocación por las finanzas. Tengo capacidad por las finanzas, pero tengo vocación por conocer otras culturas, por viajar, por entender cómo funcionan la política y la economía de otros países. Y el mundo financiero es la cancha, es el terreno de juego donde he podido seguir esos intereses en el servicio de clientes cuando trabajaba con un banco y en el servicio de compañeros y clientes en mi trabajo actual. Pero la vocación no es tanto por los números, sino por la cultura y la experiencia. Y mi interés por América Latina surgió primero de un interés por España. O sea, es que en Inglaterra uno se especializa muy temprano en el colegio. Con 16 años uno tiene que dejar muchas materias y especializarse en 3 o 4. Y yo me especialicé en matemática, en español como idioma y literatura, y también economía. Uno puede empezar a estudiar economía para los A-levels, como llamamos esos exámenes en Inglaterra. Y de ahí surgió todo, ¿no? Visité España varias veces cuando tenía que escoger dónde y qué estudiar. La verdad no quería dejar ninguna de las 3 materias, pero decidí ir a estudiar economía con filología hispánica. Pues una carrera doble, dual honors, se llama en Inglaterra. Y así podía seguir con esos intereses de muy joven y me ha servido mucho porque sigo haciendo casi lo mismo con algunas desviaciones del medio, pero sigo disfrutando de esas mismas cosas. Qué bueno. ¿Y cómo, pasaste por la Universidad de Sheffield y de Sheffield después te fuiste a Bucaramanga? ¿Cómo fueron todos esos movimientos, tu experiencia en la universidad? Sí, escogí Sheffield porque precisamente era de las pocas universidades donde podía estudiar esas 2 materias juntas, economía y filología hispánica. De hecho, tuve muy buenos profesores en el colegio, así que casi entendí lo básico de economía cuando llegué a la universidad. Y habían otros que no habían estudiado economía en colegio, así que los primeros años de estudiar economía en la universidad no era tan satisfactorio, ¿no? No me satisfacía mucho porque ya tenía esos bases. Entonces me dediqué cada vez más a la parte de cultura, historia, literatura de España y también de América Latina. Estudiando escritores como Borges, García Márquez, Vargas Llosa, todo eso. Los clásicos de la literatura latinoamericana y también algo de historia y de economía. La historia del peronismo, por ejemplo, en Argentina, la historia del PRI en México. Y eso fue lo que más me gustó de esa experiencia. Durante esa carrera, ese curso, pasé un año en Madrid, estudiando en la Universidad Complutense, estudiando un poco y trabajando también en una oficina en Madrid. Y terminada la carrera, el curso en Sheffield, quería conocer América Latina. Entonces
me presenté para un trabajo a través del Central Bureau, que formaba parte, no sé si existe todavía, pero formaba parte del Consejo Británico, el British Council, y ellos colocaban a profesores o a jóvenes con capacidad para dictar clases en colegios y en universidades por casi toda América Latina. No sabía a dónde iba a ir, pero me nombraron para un puesto en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en Colombia, en el departamento de Santander, en Colombia. Una ciudad no muy grande, es como la quinta ciudad de Colombia. Me fue muy bien. O sea, llegué con 22 años, dictaba clase en la universidad, así que mis estudiantes tenían casi la misma edad que yo. Yo era el único gringo en toda la ciudad. Fue una época muy agitada para Colombia. Llegué 3 días después de que asesinaron a Luis Carlos Galán, un candidato Wow. a presidente. ¿De qué año estamos hablando? El 89. Ok. 1989. Y Pablo Escobar estaba luchando contra la extradición, pero obviamente era una época antes de social media, del internet. Pues sabía lo que podía leer en los periódicos locales, pero mis padres, por ejemplo, en Inglaterra, casi no sabían nada de eso, de la violencia. Y de hecho, no, yo tampoco vi mucha violencia. Mis compañeros, mis estudiantes me cuidaban mucho, me llevaban por todo el país y en esa época uno podía viajar bastante tranquilamente por Colombia, a pesar de estos episodios de violencia. Y me encantó. Entonces, en esa época sabía que quería seguir trabajando con América Latina, si fuera posible. Sabía también que no quería seguir dictando clases. O sea, me gustó mucho, pero no me apetecía seguir haciendo lo mismo. Y entonces busqué manera de encontrar una combinación de economía y América Latina que me serviría. Y me salió muy bien. Ah, mira. Y Graham, después te vas a hacer la maestría en Manchester, una ciudad muy querida por los argentinos, no solo por los fútbol, sino por Oasis. ¿Cómo fue la experiencia en Manchester? Fenomenal. Precisamente decidí ir a hacer un másters para volver a adelantar un poco mi carrera en cuanto a lo económico, lo financiero. Primero probé otra carrera. Volví de Colombia a Londres y me dediqué a ser consultor en Management Consultancy. Un amigo mío trabajaba para una empresa de consultores en Londres. Él me presentó a los jefes a ver si podía cuadrar allí y me ofrecieron un puesto, pero la verdad es que no me cayó muy bien el puesto. Yo era todavía muy joven, 23, 24 años, y sentí mucho que no tenía mucha experiencia, ¿no? Entonces, entrar en otra empresa y ofrecer consejos sobre cómo deberían manejar sus cosas me parecía un poco fraudulento, ¿no? Y por eso quería volver a hacer un máster, capacitarme un poco más. Y Manchester tal vez ahora se conoce más por Oasis, pero en esa época se conocía por los Smiths, The Smiths, que claro, eran sí. un grupo favorito mío. Gran de banda. Los 80. Sí, muy buena banda. Muy buena banda, exacto. Entonces, por un lado, eso me apetecía. En ese momento mi familia vivía en el centro de Inglaterra. Siempre tenía más afección por el norte que el sur. Y Manchester tenía mucha fama para el desarrollo, ¿no? Entonces fue una maestría en economía del desarrollo, y Manchester tenía muy buena historia y muy buenos profesores en ese campo. Claro. Y la experiencia obviamente era muy, muy agradable, aprendí mucho. Seguí dictando clases de vez en cuando, ahora dictando clases de español a estudiantes ingleses, y también tuve una experiencia muy interesante porque eran el 91 y el Banco Mundial patrocinó un curso de verano para gente del sector público de Vietnam para explicarles un poco cómo funcionaba
una economía de mercado, porque era la época de la caída de la muralla de Berlín, claro. El fin de la Guerra Fría. Y entonces Vietnam quería abrirse un poco y vinieron como 20, 25 estudiantes, o no estudiantes, 25 empleados del sector público vietnamés para entender un mercado de economía. Y mis profesores me dieron la oportunidad de enseñar un curso para ellos, que fue también muy divertido. ¿Cómo llegás después de esa experiencia ahí en Manchester? ¿Cómo llegás al cargo de economista en el gobierno de Papúa Nueva Guinea? Esa pregunta me viene frecuentemente. Si hablo en un panel, la introducción siempre hace referencia a eso. De hecho, fue otra vez un programa del gobierno de Inglaterra. Hay un instituto que se llama el Instituto de Desarrollo en el Extranjero, que recibe fondos del gobierno para este programa de enviar a economistas de posgrado para trabajar un par de años con otro gobierno, y forma parte del presupuesto de ayuda internacional de Inglaterra, del Reino Unido. También llena un hueco de capacidad en el gobierno anfitrión, y obviamente da una experiencia muy importante al joven economista, ¿no? Y en mi caso, suelen enviar gente a África, un poco al Caribe, y algunos a Asia y esa zona. Yo pensaba que iban a enviar a Mozambique, porque mi español me serviría un poco para eso, o tal vez a Barbados, por la proximidad a América Latina, por lo menos. Y en fin, me dijeron que iba a estar en Papúa Nueva Guinea. Y de hecho tuve que buscarlo en un mapa, ¿no? No sabía nada del país. Otra vez fue una experiencia muy rica, un país extraordinario. Hablan 700 idiomas. Es un país que tenía y sigue teniendo un nivel de desarrollo bastante bajo. Entonces, muchos desafíos para el sector público, para un economista en ese terreno. Pero la naturaleza, las oportunidades para viajar, fue espectacular, y me encantó. Y aprendí mucho sobre cómo es el sector público en un país que tiene pocos recursos, ¿no? La falta de eficiencia, pero también la dedicación de muchos de esos empleados, ¿no? Están intentando hacer algo para su país, y si yo podía ayudar de alguna forma, me sentía muy orgulloso de eso. Qué bueno, qué bueno. Y de ahí pasás a The Economist Intelligence Unit. Sí, esa es como el sucursal de investigación de la revista The Economist, ¿no? Sí, correcto. Y publican informes sobre todos los países del mundo. Entonces volví de Papua Nueva Guinea a Londres, y eso me dio la oportunidad de profundizarme de nuevo en América Latina. Entonces me junté al equipo de América Latina en el EIU, y empecé a escribir trabajos de investigación, informes mensuales o trimestrales sobre casi todos los países de América Latina. Y me dio también la oportunidad de viajar para conocer esos países. Porque, ya conocía Colombia, obviamente, Ecuador, Venezuela, había viajado por Centroamérica también para profundizarme un poco más. Y con eso, con 3 años ahí, tuve la experiencia para entrar en el mundo financiero de veras para un banco. Mira, y precisamente justo ahí en el 98 llegas al JP Morgan, a donde permaneces hasta el 2010, y primero en New York hasta el 2003 y luego en Londres. ¿Cómo, bueno, te tocó para emergentes una época clave? Sí, muy clave. Como dices, llegué en el 98, precisamente llegué a Chase,
O sea, llegué al banco Chase Manhattan y el año siguiente se fusionó con JP Morgan, que fue otra experiencia interesante que podemos comentar un poco. Pero sí, en plena época de las crisis de mercados emergentes, ¿no? Crisis en Asia, en Rusia, presiones sobre el plano real en Brasil, sobre la convertibilidad en Argentina. Y cuando lo miro ahora, desde el día de hoy, ha habido un cambio muy importante en los mercados emergentes, porque en esa época era de un crisis para otro, ¿no? Y un crisis en un país tenía consecuencias muy graves para la región o para el mundo entero, porque habían pocos países con bonos que habían emitido bonos o que tenían bonos que surgieron de la reestructuración de los préstamos de los bancos en los años 80, los Brady Bonds. Pero era un mercado muy, muy reducido. Y a través de esos 12 años en JP Morgan y mucho más después, han surgido muchos países más. O sea, en esa época el índice benchmark de mercados emergentes tenía tal vez 12 o 15 países. Ahora tiene 70. Y ningún país tiene una ponderación mayor que 5%. Entonces no hay tanto contagio cuando un país entra en crisis. Y por otro lado, esos crisis ya no son terreno exclusivo de los mercados emergentes, porque hemos visto varias crisis en mercados avanzados también, ¿no? El Global Financial Crisis, obviamente, de 2008, la crisis en Europa, en Grecia y los demás países de la periferia. Otra vez, COVID obviamente tuvo un impacto muy grande en los mercados avanzados. Entonces, ahora no hay tanta... obviamente hay una distinción todavía para el mercado entre un mercado emergente y un mercado avanzado. Pero de hecho, las características se han ido mezclando para mí. Y Graham, ¿dónde te agarró, en dónde estabas el día del ataque a las Torres Gemelas en September 11? Desafortunadamente no estaba en Nueva York, estaba en Europa de viaje. Estaba en un viaje de marketing para JP Morgan. Wow. Y digo desafortunadamente porque mi esposa sí estaba en Nueva York. Ella trabajaba y sigue trabajando para las Naciones Unidas. Y en ese momento, o sea, después de los primeros ataques, nadie sabía qué iba a pasar después, ¿no? O sea, qué otros edificios iba a ser blanco de los terroristas. Tal vez el edificio de las Naciones Unidas donde ella trabajaba o algún edificio en Midtown que queda cerca. Nadie sabía y en muy poco tiempo cayeron todos los teléfonos, entonces no había capacidad de comunicarnos. Ella no sabía dónde estaba yo, si estaba en un avión en Europa, que tal vez pasaba lo mismo. Yo sabía que estaba salvo durante un par de horas, pero después nada de comunicación. Era muy difícil para todos, obviamente. Qué desesperación. Una situación muy, muy, muy fea y trabajando en Manhattan, en el mercado financiero, obviamente todos conocían a alguien que perdió la vida. Fue muy triste. Muy, muy triste y muy, muy chocante. Y todavía es difícil imaginar, o sea, cómo cambió las vidas de tantas personas, ¿no? Sí, totalmente, muy triste todo. Graham, en Morgan, ¿qué países analizaste? Tengo entendido que tuviste una experiencia que vale la pena relatar en África. Sí, tuve mucha suerte porque normalmente en un banco y sobre todo en un equipo de investigación, uno suele hacer la misma cosa durante casi toda la carrera. Uno puede, obviamente, hay escalones, uno puede llegar a manejar un equipo o lo que sea, pero uno es
normalmente especialista en una sola región. Yo empecé con América Latina, como decía, pero en el 2003, por motivos personales, queríamos volver a Inglaterra. Y mi jefa en ese momento me ayudó en eso, o sea, no tenía ningún inconveniente en eso, pero me dijo que no puedes seguir con América Latina en Londres, porque lo hacemos todo en Nueva York. Entonces, tienes 6 meses con el mismo puesto de América Latina, pero después tienes que encontrar otro papel. Y primero me dediqué a estrategia para monedas, FX Strategy, para esa zona, o sea, para Centro Europa, Rusia, Sudáfrica, ese time zone, ¿no? Y que también me gustó mucho, fue oportunidad de conocer otros países que jamás había visitado. Visité Moscú, visité Kazajstán, África del Sur y todo Centro Europa, Hungría, Polonia, Rumania, todo eso. Pero ser estratega de monedas es difícil porque es un random walk. O sea, uno puede explicar por qué pasó algo, o sea, qué flujos llevaron a cierto movimiento en la moneda, pero es muy difícil predecir qué va a pasar después. O sea, el intercambio de flujos por el lado de la cuenta de capital, la cuenta de corriente, el sentimiento de los mercados, todo eso, es difícil. Claro. Y en el 2006, en JP Morgan, vinieron y me preguntaron, oye, Graham, tú hiciste economía de desarrollo. ¿Conoces a alguien que nos podría ayudar si queremos montar un equipo de investigación para África? Y yo dije, pues sí, tengo la persona perfecta para eso, soy yo. Qué bueno. Y me dejaron hacerlo. Y mi mandato, mi instrucción fue iniciar cobertura de investigación económica para cualquier país en África donde podría haber alguna oportunidad para el banco, o sea, en emisión de bonos o lo que sea. Entonces tuve, ¿cómo se dice? Carta blanca, se dice. Sí, hoja, sí. hoja blanca para Exactamente, para o un eso. cheque en blanco, sí. Un cheque no tanto. Había todavía restricciones financieras, pero libertad, por lo menos. Entonces pude ir a Nigeria, a Ghana, a Kenia, o sea, los más obvios, pero también Angola, Etiopía, Mozambique, o sea, donde sea. Y pude pasar una semana, 2 semanas entrevistando a gente de ahí, hablando con el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, y luego escribir un informe para los clientes del banco. Y obviamente eso también servía como una carta de visita para los demás equipos del banco que querían hacer negocios en esos países. Y eso disfruté mucho y aprendí mucho también. Qué bueno, porque justo me haces acordar, Graham, que todos los que pasaron por el Morgan siempre destacan las enseñanzas del JP Morgan, como que es como una universidad también adentro. ¿Es así? ¿Tuviste muchos argentinos y latinoamericanos de compañeros? Sí, es cierto. O sea, uno se ve rodeado de gente muy capacitada, muy interesante de todos lados. Tuve muy buenos compañeros argentinos. Raúl Ponte, que fue huésped en el podcast, creo. Sí, un grande, una leyenda de los mercados. Una leyenda, exacto. Daniel Pinto, que ha subido... Wow. Una carrera brillante hizo en el Morgan. Carrera brillante dentro de JP Morgan. Sandy Bausili, el gobernador del Banco Central, que es muy gran persona. Gran persona. Sí, mucha gente, muchos argentinos, mucha gente de América Latina. Y esa red
es muy importante, pero también, como digo, uno aprende mucho de ellos. De hecho, el inicio fue un poco más complicado porque hablé antes de la fusión entre Chase y JP Morgan, que la motivación de la fusión tenía sentido comercial total a nivel de los dos bancos, ¿no? JP Morgan era más banco de inversión, Chase Manhattan más banco comercial, pero el área de actividad donde más competían era en mercados emergentes. Éramos siempre los equipos número uno y número dos en mercados emergentes. Y en el momento de la fusión, más o menos, no fue totalmente así, pero más o menos colocaron a los dos equipos en la misma mesa de negociación en Nueva York, en el edificio 270 Park Avenue, y esperaban a ver quién ganaba. O sea, en los dos equipos de investigación, uno liderado por Joyce Chang y el otro por José Luis Daza, Sí. Los equipos de la mesa, los equipos de ventas, lado por lado, y a ver quién aguantaba más. ¿Y quién ganaba? ¿Y quién ganó? Había de todos por todos lados. O sea, salimos con una mezcla de los dos lados. En la parte de investigación, José Luis se fue con algunos miembros de su equipo para Deutsche Bank. Claro. Pues tuvo la oportunidad de montar un equipo ahí y obviamente les fue súper bien. Joyce Chang se quedó y sigue ahí en JP Morgan y era mi jefa durante mucho tiempo, la quiero mucho. Y algunos del equipo de José Luis se quedaron, otros se fueron. Martín Alijar, por ejemplo, argentino. Daddy Vernon se quedó, trabajé mucho tiempo con él, otro muy buen amigo. Entonces, pero fue raro, bueno, no fue raro, fue una lección para mí ver que no siempre es tan ordenado en el mundo de las finanzas, ¿no? A veces es un poco la ley de la selva. Claro. Y Graham, ¿qué ventajas o desventajas surge de ser una persona especializada en América Latina como vos, pero con origen inglés y nombre inglés? ¿Te jugaba en contra? ¿Te jugaba a favor? ¿Qué pasaba? Yo creo que me juega a favor. La desventaja, obviamente, es que no tengo raíces en un país en particular, ¿no? O sea, no tengo el conocimiento que tiene Vladdy Burning de Argentina o quien sea de Brasil o un mexicano de México. Pero eso también puede ser una ventaja porque me es más fácil comparar los distintos países, reconocer las ventajas y desventajas de sus estructuras, de sus instituciones. No tengo, no soy hincha de ningún país en la región. Claro, más eso objetivo. me ayuda. Es que obviamente ellos también son muy objetivos cuando tienen que hacer su trabajo, pero Claro. tal vez puedo ser un poco más. Y el nombre me conviene de vez en cuando si entro en un edificio o una reunión y la gente no sabe que hablo español. Entonces subimos en el ascensor o lo que sea, o estoy en la cafetería tomando un café y la gente habla mucho más descuidadamente porque asumen que no hablo español. Y luego entramos en la reunión y yo les digo, bueno, podemos seguir en inglés o en español, como quieran. Y se sorprenden un poco. Pero también creo que les da, de vez en cuando, es un shortcut, ¿no? Es un atajo. Atajo. Un atajo para entender, no necesariamente para entendernos mejor, pero reconocen en ese momento que me preparé para lo que estoy haciendo y puedo, no sé, comentar algún libro de su propia cultura o música o algún, no sé, algo que
que me ayuda a romper barreras un poco. Claro, claro, claro. Y Graham, ¿cómo evolucionaron tus vínculos con la Argentina a lo largo de tu carrera? Y la pregunta que siempre me desvela, ¿por qué Argentina se quedó tan rezagada entre los emergentes tanto tiempo? Sí, mis vínculos han ido profundizándose, obviamente, por el tiempo. Yo visité por primera vez en el 95, cuando estaba trabajando con el EIU, y teníamos un representante en Buenos Aires. De hecho, era representante del equipo de conferencias del Economist, Horacio Rodríguez Larreta. Padre, sí, de hecho lo conozco. Fui muy amigo de él. Una gran persona. Una gran persona, que en paz descanse. Sí, y que trabajaba con Dora, la mujer a quien sigo viendo. Sí. Exacto. Y ellos, los dos, me trataron súper bien. Me presentaron a mucha gente, sus hijos, obviamente, pero también Alfonso Placay, que era muy amigo de ellos. Sí, tal cual. Otra gente de ese mundo. Y fue una primera visita de maravilla. O sea, me encantó. Y cada vez que volvía a Buenos Aires, iba conociendo a más gente, obviamente. Gente tal vez con quien trabajaba en Nueva York o lo que sea. Lo bueno de América Latina en general y Argentina sobre todo es que la gente es muy generosa con sus redes, ¿no? No les cuesta presentar a alguien, hacer esa introducción. Y obviamente es un intercambio, ¿no? O sea, yo viajo para entender mejor, para sacar información, pero también traigo información de fuera, de cómo se ve en el exterior y eso. Y he tenido muchas conversaciones muy enriquecedoras con mucha gente en Argentina. Sobre todo en Buenos Aires, pero también en otras partes también. He viajado un poco a Córdoba, a Mendoza, a Neuquén, sobre todo provincias donde emiten bonos. Pero también siempre cuando visito intento conocer algo más, o sea, visitar algo diferente. Claro. Y hablar con gente diferente también, ¿no? O sea, a veces uno aprende más del taxista que del economista. Sí, precisamente en el 2019, justo antes de los PASO, sí. Cuando perdió Mauricio Macri contra Alberto Fernández. Macri, pues tenía, o sea, no quiero decir que sabía que iba a pasar, pero me preocupó mucho la cantidad de taxistas en junio, julio de ese año que hablaban mal del gobierno, que hablaban mal de lo que estaba pasando con el tipo de cambio, con el nivel de ingresos de la gente. Y era uno tiene que visitar, a pesar de la tecnología que tenemos ahora para reuniones, o Zoom o Teams o lo que sea, uno tiene que visitar para sentir ese ambiente. Claro. ¿Y cómo es tu presente? ¿Qué hace hoy Graham Stock en Blue Bay? ¿Qué diferencia hay de estar en el lado del sell side, como estuviste en los bancos, y estar ahora en el buy side, en gerente de fondos? Sí, al fondo, y quiero decir, en lo básico no hay mucha diferencia. O sea, el trabajo de investigación, de análisis es igual, el formato cambia bastante. En el banco uno tiene que escribir todo, que producir cantidad de informes diarios, semanales, mensuales, para enviar a los clientes, que son precisamente los gerentes de fondos, como yo ahora. En el fondo, en Blue Bay, escribo menos y hablo mucho más, porque mis clientes más importantes son mis
colegas, mis compañeros, los gerentes de los portafolios, los que se encargan de la negociación de los bonos y también los clientes del fondo. Pero no tengo el mismo cronograma, el mismo ciclo de producción de informes. Y fue por eso que cambié en casi la mitad de mi carrera. O sea, en el 2010 me cambié de JP Morgan para el buy side, precisamente para tener esa variedad, ¿no? Ese cambio, pero el trabajo en el fondo sigue igual. Me matan los oyentes de este podcast si no te pregunto cómo estás viendo en general emergentes, cómo estás viendo ahora una visión cortita de cómo es la situación actual. Por lo general, los mercados emergentes se ven bastante bien, sobre todo en comparación con los mercados avanzados, ¿no? Tienen déficits fiscales menores, tienen menos deuda. Todo el mundo tiene el desafío de cómo crecer más, pero la mayoría de los países se han arreglado más o menos, tienen más colchones de liquidez en reservas internacionales, tienen tipos de cambio flotantes. O sea, hay menos peligro de una crisis generalizada en los mercados emergentes que hace 15, 20, 30 años. Hay excepciones, obviamente. Y en este momento Argentina sigue siendo motivo de preocupación, a pesar del ajuste fiscal impresionante que se llevó a cabo bajo Javier Milei por por el desafío de superar la historia en Argentina y la falta de confianza, no tanto en los mercados, obviamente importa lo que pasa en los mercados, pero también en los hogares argentinos, ¿no? La falta de confianza en un futuro mejor y por eso la necesidad de protegerse con el dólar en vez de quedarse con pesos. Y entonces encontrar un equilibrio donde no hay demasiada inflación, donde no hay un impulso para comprar dólares y mantener ese ajuste fiscal sigue siendo un desafío importante. Estamos hablando en una semana muy importante cuando el Tesoro de Estados Unidos y el presidente se declaró con un apoyo muy importante. Histórico. Y eso seguro que va a ayudar, pero la fecha clave es el día de las elecciones en octubre. Claro. Última pregunta, Graham. Vos sabés que hay muchos estudiantes que siguen nuestro podcast Shot Financiero. ¿Qué consejos le darías a aquellos que recién se están iniciando en las finanzas? Pues basado en mi propia experiencia, yo diría dos cosas. La variedad es muy importante, o sea, probar cosas nuevas para mejor entender qué es lo que más te satisface. Y la segunda viene de eso, uno tiene que encontrar algo que realmente te anima. Porque es un maratón, no es un sprint, ¿no? Y uno tiene que, durante la mayoría de la carrera profesional, uno tiene que ser feliz, uno tiene que hacer algo que te motiva. Obviamente, de vez en cuando uno puede aguantar algo un poco desagradable porque uno está aprendiendo algo o porque no hay otro remedio, pero por lo general no les aconsejo no subestimar la importancia de divertirse en el trabajo. Qué buen consejo has dado, Graham. No olvidarse de que hay que ser feliz, ¿no? De ser feliz, ¿no? Es muy bueno ese consejo. No es muy financiero, pero tiene una aplicación general. Sí. Es clave. Sí. Es clave, sí. Brillante. Graham, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sé que no es fácil, pero ha sido un lujo para nosotros tenerte aquí en Shot Financiero. Así que te mandamos un enorme abrazo
Saludos a tu familia y de vuelta, mil gracias por el placer de tenerte aquí en nuestro podcast. Muchísimas gracias, Willy. Ha sido un gran honor y felicitaciones por todo. Bueno, un gran abrazo y esperamos tenerte aquí por Buenos Aires. Seguro. En noviembre voy a estar. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Sí. Gran abrazo y gracias de nuevo. Gracias, Willy. Por todo. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Graham Stock. Nos reencontramos en una semana nada más con otro capítulo de Shot Financiero. Chau.